Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas, ¿funciona? Sí, Sí, funciona. tienes que pegar más. Hola, hola. Esto, Probando, tienes probando. que sentir el falo. Muy bien. A ver. Sí, sí, sí. Bien. Apropiado. El poder del falo, tenerlo aquí, contigo. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Alguien nuevo, nueva? Creo que veo a alguien. Vale. ¿El resto habéis venido? Me parecía. Vale. Bueno, bienvenidas. Hacemos media horita, 40 minutos de debate. Decimos de eso, pero charla, realmente son como y 50, luego pero debate. bueno. Sí, a veces se extiende un pelín. Pero bueno, luego hacemos debate y abrimos palabra para todo el mundo. La idea es aquí dar inputs. Y hoy tenemos, cosa que no siempre es habitual, una invitada de lujo para este tema. Porque, lo explico, a ver, se llama Natán Verdés, primero, un aplauso para él. Y Natán es una invitada muy especial. ¿Por qué? Yo les cuento. ¿Cuántos años tienes, Natán? 28. 28 años y es programador, filósofo, piloto de avión, Está haciendo pianista, un máster en psicoanálisis. baterista y futuro psicoanalista. ¿Han visto ese meme? Ese meme que dice, yo en el 2021 bailando el gato volador mientras la gente compraba terrenos. Bueno, a mí me pasa eso con Natán. En la barriga y no compraba aún. Como yo, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo? Mira todo lo que has hecho tú con el tiempo, bien aprovechado. No paro, sí, soy un culo inquieto, la verdad es que... Bueno, un lujo tenerte aquí, gracias por estar. Y claro, lo más importante para hoy, pese a todo esto, ¿no? Y los conocimientos que tiene, es que él ha estado en una secta. Entonces, alguien que puede hablar Gracias. de la experiencia. ¿Qué pasa el de la secta? Ha tenido tiempo de estar en... También. Como si fuera poco. Como si fuera poco. Pero bueno, presentémonos también nosotras, es importante. Sí, bueno, sí. aquí tenemos a una argentina, barcelonesa y vicenca llamada Florencia Franco. Vamos a decirles su morenesa es porque acabamos de llegar de visa. No parece que yo, pero pues yo también estuve haciendo Florencia Franco, psicóloga, psicoanalista y muchas cosas interesantes. Tiene un máster en género, bueno, ha trabajado con violencia de género, en este momento está Te trabajando olvidas de con algo niños. importante. Y Ahora pincho. ¡ay! Ahora Richie. Hizo su debut en Ibiza, bastante interesante. Ella iba con su DJ boot, o sea, cargándolo para todas partes. No solamente son libros, también es tecno, lo que nos convoca aquí. Igual aclaremos, pinché en el departamento, así no fui a Ibiza a pinchar. No, a ver, pinchó también en el barco. Íbamos en En ferry el barco también. y se puso a pinchar en el ferry y voy a hacerle pasito. ¡Pum! Bueno, pero eso serán anécdotas para otro momento. Y yo me llamo Paula Andrea Fernández, soy filósofa, magíster en filosofía y estoy haciendo doctorado en educación y soy profe en la Autónoma. Exactamente. Y bueno, decimos en broma muchas veces que entre broma y broma la verdad se asoma que esto termina siendo una secta. Y lo decimos mucho. Hoy es el día apropiado para decirlo. Bueno, Y- podremos saber, a lo mejor sacamos más detalles, ¿no? Que nos digan, ¿realmente es o no es? ¿O qué partes sí, qué partes no? A lo Exacto, mejor hay porque primero habría algo que interesante, definir, sí. exacto, que es una A lo mejor secta. la sociedad es una secta, quiere decir, todo lo que vivimos es una secta al final. Bueno, está dividida por sectores también, Sí. ¿no? Y sí que vi, que me llamó la atención, que en el mundo antiguo se consideraba sectario a las personas que seguían las enseñanzas de un filósofo. Sí, es que en las escuelas filosóficas clásicas, estoicismo, hedonismo, cinismo, epicureísmo, todas son sectas entendidas como aquel que tiene un seguidor. Ahí está. En el cartel, igual nos equivocamos porque no era quizá tan intuitivo, el tema de sectas, followers y nuevos movimientos religiosos, porque en realidad vimos que secta viene de seguidor. Y claro, lo relacionamos automáticamente con follower. Pasa que después no sabíamos si era tan intuitivo. Tiene dos etimologías, secta. Una es justamente esta, seguidores, y la otra es separación, ¿no? O sector, como separar una cosa de otra. Pero en parte esto de los seguidores, ¿no? Hoy en día que vivimos en un mundo donde predomina el tema de los followers, bueno, a ver hasta qué punto no hay y también algo ahí. encontrar esa relación, a mí no me parece tan, de hecho yo que estaba empecinada, Flor quería quitar el follower, yo dejemos el follower, porque hay una relación bien interesante entre el seguir de Instagram y Twitter, bueno, el seguir de una secta y también el seguir de un dogma religioso, que religioso viene de religere, que es releer, volver a pasar, volver a leer, pero también su etimología deriva en atar. ¿Sí? Entonces hay muchos elementos que están relacionados entre el seguidor de Instagram, el seguidor de una secta, el seguidor de una religión, y veremos si hay diferencias o no. ¿Qué diferencia una religión de una secta? Es uno de los elementos que creo que es importante analizar. Total. Y para empezar yo diría que, bueno, ya aquí tenemos a alguien que ha vivido muchos años en una secta, y bueno, últimamente ha estado saliendo en TV3, en muchos programas de televisión y de periódicos.
Natán, ¿cómo ha sido para ti, ¿no? Un poco ese proceso de haber vivido tantos años dentro de una secta y haber salido de ella? ¿Cómo fue que te diste cuenta? ¿Cómo fue ese proceso también de...? Porque entiendo que si uno nace allí y crece allí, también es difícil saber que está dentro, alienado, ¿no? A ese dogma o a esa ideología. Y bueno, un poco cómo fue quizá tu experiencia. Para mí ha sido como un renacer, pero también un renacer aún en un cuerpo y una mente antigua, en una mente que sigues viendo estructuras del pasado y estructuras que te incomodan y te mantienen una complejidad, o sea, una mala relación con el mundo. O sea, al final una secta o un entorno sectario, un entorno con pensamiento sectario o presión coercitiva, lo que acaba haciendo es esto. El mundo es tan pequeño que no tiene escapatoria y al final no cabes. Es un mundo tan pequeño que el que la secta te va generando que ya no cabes dentro, ¿no? Entonces ha sido un renacer, ¿no? Ha sido un renacer. Sí, a veces estaba ahora acordando, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, dicen, personas trans que le hubieran gustado, o personas homosexuales, que yo soy bisexual, que dicen, lo fácil hubiera sido la norma. Para mí lo fácil hubiera sido no dudar. O sea, lo que abrió el camino al mundo fue la duda, ¿no? Gracia o desgracia. Qué maravilla, mira que dijiste algo que me parece fundamental y me gustaría que ahondáramos un poquitico frente a la secta, también que hables un poco más de en qué secta estuviste y bueno, que es bastante importante la secta en la que estuviste y da mucho que pues, decirte precisamente algo que me parece que pasa con lo sectario, y es que se elimina la posibilidad de crear. Hay una cuestión que, bueno, estaba obviamente de cara a Nietzsche. Cuando uno habla de religión, pues uno tiene que ponerse cara a Nietzsche. Estaba con el anticristo, más allá del bien y el mal, el Zaratustra. Y hay una cuestión interesante en las transformaciones del espíritu que plantea Nietzsche. Nietzsche plantea que para llegar a ser superhombre, que para llegar a ser capaz de tener su propia voluntad de poder, tener la capacidad de guiarse bajo la voluntad de poder, hay que pasar por unos caminos. Primero él dice que pasamos por un espíritu de camello, del tú debes, luego por el del león, que quiere romper con lo establecido, pero no se queda allí, sino que pasa el del niño. Y el niño es aquel capaz de crear. Y lo interesante ahí es que es capaz de jugar y de crear. ¿Crear qué? Valores nuevos no en relación a los establecidos, sino valores completamente nuevos. A mí me parece que hay un punto que, por ejemplo, bueno, hay que hacer la distinción secta-religión, o si la hay o no, pero que, digamos, lo sectario no permite, y es la capacidad de creación. ¿Cómo viviste la experiencia de digamos, tener unas normas de ser camello, básicamente? Sí, bueno, si empiezo por el principio, claro, yo nací en un contexto, en una familia testigo de Jehová, ¿no? Yo me acuerdo que de pequeño, yo con 5 años, oraba, ¿no? Cada día que viniera el fin del mundo, porque es de hecho la teoría, o sea, el dogma que ellos creen es que va a venir el fin del mundo, que es inminente, y hay que estar alerta y estar al tanto porque va a venir el fin del mundo, ¿no? Claro, de salir de toda esa mentalidad, luego darme cuenta, ¿no? Con mi cuerpo, con el dogma que me habían enseñado, ¿no? Que no cabía yo ahí dentro, que todo era tan rígido, era tan blanco y negro, que los grises no existían en ese tipo de pensamiento, que luego te abocas, también me recuerda mucho a Sartre, ¿no? Yo recuerdo las primeras veces que dejaba, porque hay una vida muy programada dentro de los testigos de Jehová, donde hay predicación, ¿no? Porque se va casa a casa. Hoy vengo muy performático, vengo con una corbata y todo, van siempre con corbata, bien vestidos todos, casa por casa, o se ponen en las calles. Tienen un horario muy, muy definido, hacen reuniones también cada 2 veces a la semana. Yo las primeras veces que dejé de hacer eso, era como, ¿qué hago con este tiempo? O sea, de pronto, ¿qué soy? Una crisis existencial brutal, o sea, ¿qué hago en el mundo? Claro, porque ahí hay... ¿Qué es el mundo? Incluso, ¿no? Porque no han definido un poco qué es el mundo. mundo. Que nombraste a Sartre muy chiquito. Sartre hablaba de la mala fe, que es cuando uno de alguna manera piensa que la libertad le pertenece a un otro, ¿no? Y uno en ocasiones habla de mala fe cuando le da su esencialidad a lo otro. De alguna manera tu esencialidad estaba construida precisamente de una religión que tenía marcado unos tiempos, unas formas, un ser en el mundo. Y era como, y ahora me despojo de esto, y ahora sí estoy arrojado a la libertad, ¿y ahora qué?
¿ahora qué hago? Era como... Ya, como que todo merecía ser redefinido y resignificado de nuevo, ¿no? Esto me imagino lo del renacer. Por otro lado, interesante lo de una vida programada y él deviene programador, ¿no? Es decir, un programador de su propia vida. Eso me parece súper... Mi padre es programador. Mi también. padre es Bueno, informático. Bueno, pero tú rompiste más esquemas allí. Rompí, madre mía. Rompiste muchos esquemas y bueno, me sentió súper interesante. Estuve investigando sobre otros tipos de sectas o varias sectas y es verdad que hay muchos tipos, y bueno, pero algo que tienen en común muchas veces, varias, es esta cuestión del fin del mundo. De se avecina el fin del mundo, una visión un poco apocalíptica de que el mundo en el que estamos va a terminar o que va a venir una guerra terrible y va a terminar con el mundo tal y como lo conocemos, ¿no? O sea, esto lo vi en la secta de la familia, que fue la de Charles Manson, que ya hablaremos enseguida si os parece. El Templo del Pueblo, que fue una secta también durante la Guerra Fría en Estados Unidos. Varias de estas en Estados Unidos, ¿no? También fundada por Jim Jones. Y otra que es muy graciosa, que es la secta de la Puerta del Cielo o secta del OVNI, que creían que también venía el fin del mundo y tal, pero con todo un, yo diría, delirio de que venían los extraterrestres y que el mundo se iba a terminar y van a llevarse los extraterrestres que habían venido a fundar la Tierra hace muchos años y van a volver y se van a llevar solo a los elegidos. Otro de los rasgos distintivos de una secta, ¿no? Es decir, el fin del mundo y una posible salvación donde Dios va a venir a rescatar a un cierto grupo de individuos que sigan un cierto canon o una cierta ideología o que sigan una cierta cuestión. Claro, desde el psicoanálisis cabe remitirnos a varios textos, pero entre ellos a Psicología de las Masas y Análisis del Yo, de Freud, por ejemplo. Creo que es uno de los más importantes o de los que más trabaja la cuestión de la masa y cómo la masa a veces sigue a un líder y por qué, ¿no? Es decir, Freud se va a basar un poco en los estudios de Le Bon, que en ese momento trataba de analizar el por qué la masa se unificaba en torno a un líder y seguía un poco a veces ese mandato, esa ideología. Le Bon hablaba muy despectivamente de la masa, decía que la masa se volvía el rebaño, ¿no? Según Nietzsche quizás, se volvía como muy acéfalo, era casi un niño, delegaba toda su responsabilidad y toda su voluntad en el líder, ¿no? En el responsable. Y bueno, Freud básicamente, o sea, como muy a grosso modo, va a decir que es cierto que en la masa hay algo de delegar la responsabilidad y una añoranza de un padre, ¿no? Del padre de la infancia, que viene a sustituir a esa sensación de protección, esa sensación de que alguien sabe a dónde llevarnos, ¿no? Y ahí, si tenemos que vincularlo con Lacan, iríamos a lo que es el discurso del amo. Lacan va a hablar de 4 discursos fundamentales, que es muy complejo esto, pero vamos a ir al del amo. El del amo, el de la histeria, el del universitario y el discurso del analista, que es el reverso del amo. Y claro, esto hay que analizarlo en función de 4 agentes, ¿no? Estos discursos, entre ellos el saber y la verdad, ¿no? La cuestión aquí va a ser que el amo se va a colocar en el lugar del saber y de la verdad, es decir, aquel que sea el líder, que cumple con ciertos patrones, de hecho, con ciertas, digamos, características, es un buen orador, es alguien que tiene mucha fe, nos va a decir Freud también, ¿no? Alguien que tiene fe de que sabemos a dónde hay que ir, pensemos en Moisés, pensemos en Jesús, no sé, como gente que tiene mucha fe y que le da al pueblo, al rebaño, esa fe que ha perdido o esa carencia de voluntad y de fe. Pero yo creo que hay que hacer la salvación, la distinción entre fe y certeza. Porque he visto que muchos de estos líderes de sectas contemporáneas, como la familia, con Charles Manson y otras más que fe, han sido delirios. Es decir, delirios psicopatológicamente hablando, ¿no? La convicción de que viene el apocalipsis y que ellos saben qué hacer y cómo para salvarnos de esto, ¿no? La cuestión, bueno, aquí se da esta, y creo que aquí se presta para debate, bueno, ¿qué busca el rebaño en cuanto al querer o permitir alienarse a este líder y a esta idea de salvación? Y bueno, obviamente, ¿qué características psicopatológicas o psicológicas tiene el líder para llevar a cabo tal misión, ¿no? Al final, o sea, vivir es muy complejo, o al menos cuando yo empecé a vivir de verdad, me di cuenta, hostia, qué complejo, y en verdad al final no lo es tanto, todo depende de las preguntas que te hagas con respecto a la vida, ¿no? Me habían generado también unas necesidades, ¿no? Como de que ellos mismos me autosuplían, es decir, ellos me decían que había una necesidad espiritual, un sentido último y todo eso, y que nosotros te lo damos. Y al final, la reflexión última era, no es solamente que no la haya a lo mejor, no tengo respuestas, es que la pregunta tampoco es esta.
De hecho, yo empecé filosofía con las preguntas grandes de la metafísica. Y al final acabé diciendo, no, las preguntas importantes son las políticas, son las sociales, son las psicológicas, son cosas un poco más tangibles, ¿no? Lo que en las sectas al final, bueno, o en entornos sectarios, pero también no quiero delimitar, es algo complejo, pero lo que al final te encuentras es una delimitación una simplificación del mundo, que en verdad es algo que te facilita en cierto sentido la vida, pero que también es muy peligroso, porque te genera unas faltas de empatía brutal hacia ciertas situaciones en el mundo. O sea, cuando empiezas a simplificar y empiezas a decir, solo nosotros somos los buenos, el resto son los malos, lo que es difícil de entender, lo que es complejo es malo, y generan incluso una autorregulación social de cuáles son los modales dentro del grupo, en los que se define incluso, esto Steve Hassan lo explica muy bien, es un psicólogo especialista en sectas, que explica también como qué es lo esperado, qué emociones son las esperadas dependiendo de qué acciones hagas. O sea, al final, la persona que va a predicar tal se siente bien y se siente reconfortada porque el grupo, el líder, o en los testigos de Jehová no hay un líder, pero sí que hay un cuerpo gobernante de 12, 14 personas en Estados Unidos que definen más o menos los patrones, se definen toda la literatura que luego todo el mundo lee, y todos los discursos que se hacen en las plataformas, en los salones del reino, que se le llaman como las iglesias de ahí. Es muy fácil vivir así. Es decir, sí que aboga, es un síntoma también de la sociedad, en tanto a que hay faltas de comunidad a día de hoy, hay faltas de certeza, la modernidad líquida. De sentido, ¿no? De sentido. Hay una cuestión ahí bien interesante, que varias cosas. Uno, la noción de verdad. Yo creo que aquí es transversal en relación a la certeza, la verdad, la realidad, como la noción de verdad. Y durante mucho tiempo, por lo menos la metafísica filosófica que buscaba el ser, las esencias de las cosas, pero también la misma ciencia occidental nos intentó vender la idea de que había algo certero, ¿sí? Algo que indudable. Cuando hablamos de realidad o cuando hablamos de esencias, de ser, es aquello que no cambia. De hecho, cuando se pensaba en Dios, los teólogos medievales, cuando pensaban en Dios, pensaban que era causa sui, que era causa de sí. Entonces, de alguna forma, es algo que es tan evidente en sí mismo que no necesita una comprobación, que es un axioma, que es una premisa, que es la premisa de las premisas. Entonces, hay un filósofo interesante, contemporáneo, que se llama Martin Heidegger, que en un libro que se llama Caminos del Bosque, que lo estudiamos con un estudiante que tengo aquí, siempre lo digo, hola Leo. Caminos del Bosque es un libro que escribe Martin Heidegger en un periodo un poco más adulto, y su problema va a ser la cuestión de la verdad. ¿Qué es verdad? Entonces, hoy todo el mundo va a decir, la verdad es relativa, y bueno, sí, pero ¿relativa a qué? Relativa a un sujeto, sí, pero ¿qué? ¿Qué hace que la verdad sea relativa? Y lo que plantea Heidegger es recuperar un concepto, un concepto griego que es la aletheia, y es la verdad como revelación que devela algo y deja oculto otras cosas. Es decir, si yo me doy cuenta que esto es una botella, al mismo tiempo ya es la certeza, es botella, pero cuando afirmamos esa verdad olvidamos que no es botella. Botella no es cartuchera, botella no es lapicero, botella no es mesa. Y cuando pensamos la verdad únicamente como certeza, eliminamos la posibilidad de que esa verdad se transforme en una cosa que no es ella misma y que tiene la posibilidad de ser también. Entonces, Heidegger dice que el problema de eso es que hace que la verdad se vuelva técnica, que la verdad se pueda utilizar para sectas, que la verdad se pueda utilizar para banalizar la tecnificación de la verdad en las guerras, por ejemplo. Y eso me lleva a otra filósofa que fue alumna, de hecho, de Martin Heidegger, que fue Hannah Arendt, que Hannah Arendt dice que una de las características de algo que él llama de algo que ella llama, mira mi androcentrismo, que ella llama hombre masa, es la atomización. O sea, cuando todo el mundo se siente separado, pero entonces encuentra algo que le da algo de identidad, algo de sentido, y de alguna forma ese hombre masa, esa persona atomizada, separada de los otros, que encuentra un asidero del cual aferrarse para que le dé sentido, pues es fácilmente influenciable para caer en regímenes totalitarios. Ya lo habla en un texto que se llama Los orígenes del totalitarismo. Entonces, un régimen totalitario que tiene pues una persona carismática que dice cuál es la verdad como certeza, precisamente con mucha elocuencia, con la capacidad de discurso, con la capacidad de hablar bien, y que encuentra varias cosas importantes. Uno, que el hombre masa se siente parte, y esto es una cuestión muy interesante de las sectas. No es que me lo impongan, es que yo soy parte, yo soy eso me define. Y otra cosa, de las muchas características que tiene pues el totalitarismo y las consecuencias de hacerse hombre masa y bueno, del mal banal, es que
hay un enemigo común. Y aquí cuando lo nombrabas es, ellos son los que van a morir, ¿sí? Yo me voy a salvar, porque yo soy testigo de Jehová y porque todas las religiones ajenas son las malas. La otra vez que De hecho, hablábamos... se llama la ramera la grande. O sea, La ramera la o sea, grande. como una prostituta. Hay una visión en el Apocalipsis donde ellos, de hecho, creen ellos que el diablo ha bajado a la tierra desde 1914 y ahora mismo gobierna toda la política y la ONU. Que vale, yo puedo decir, vale, están llevados por el diablo los políticos, pero en otro sentido, ¿no? Ellos lo dicen como realmente, o sea, se lo creen así. Y creen que desde 1914 ha bajado el diablo a la tierra, gobierna y en la tierra con esa maldad, y las religiones falsas, incluida la católica, que se meten muchísimo con la religión católica, es la ramera la grande, toda la religión falsa, pues que se prostituye y demás con sus imágenes, porque son muy antitrinitarios, o sea, cristianamente, digamos, tocan más al protestantismo, a la reforma, digamos, luterana, incluso recogen mucho el Antiguo Testamento, que a veces me parece un poco judío, incluso parte de sus creencias, porque citan muchísimo el Antiguo Testamento, le dan, o sea, testigos de Jehová, no de Jesús. O sea, si el cristianismo se enfoca en esta parte carnal, de Dios hecho carne, los testigos de Jehová siguen en esta cuestión patriarcal, hebrea, bueno, es una vuelta nueva de la razón, porque ahora también, o sea, es como muy racional, tiene muy pocos ritos, un poco emocionales, lo estético es muy, no lo usan apenas, como el catolicismo, por ejemplo. No celebran cumpleaños. No celebran cumpleaños. Sí, eso es verdad, ¿no? No Y pueden permitirse básicamente ningún tipo disfrutar. de placer, de celebraciones Hay una nacionales. quiero que lo hundes un tricito. Ajá. Que la vez pasada hablábamos tras bambalinas cuando decidimos qué hacer nuestro invitado, que es peor para un testigo de Jehová una persona católica que una persona atea. O sea, porque el ateo puede llegar a convertirse, mientras que el católico está en la... ¿Cómo Sí. dice? La puta, no sé qué. ¿Cómo Sí, dice? sí, la ramera la grande. Bueno, De hecho, bueno, es algo, también soy secretario de una asociación española de víctimas de los testigos de Jehová. Somos 470 ya socios a día de hoy, con unas tasas altísimas de daño psicológico, material, etcétera, especialmente psicológico. Lo que venía diciendo es que ¿de qué estábamos hablando? ¿De que es peor ser ateo o ser cristiano? Que efectivamente, sí, sobre la libertad religiosa, porque muchas veces tenemos aquí, ¿no?, el conflicto de la cuestión es algo importante la libertad religiosa, pero ¿qué ocurre cuando hay una religión que está poniendo tanto odio verso otras religiones y que incluso te pueden expulsar si vas a otras religiones? Efectivamente, al catolicismo lo critican los testigos de Jehová por todos lados, por ser trinitarios, por adorar a la Virgen María, a las imágenes, a todo eso, a hacer rituales paganos, porque efectivamente hay una herencia, ¿no?, de lo griego y romano, hay una herencia luego en lo católico, ¿no? Pues ellos no, es como volvemos a los orígenes, ¿no? Yo diría, a ver, que sí que toda secta de alguna manera es religiosa en el sentido de que intenta amarrarse a algo, darle sentido a la vida, darle sentido a la existencia, esto que decías que es tan difícil, alivianar a veces las cargas de buscar el propósito particular, por decirlo así, a la existencia misma y tal. Pero la secta, a diferencia de, creo que la religión o las religiones, ¿no?, más a grosso modo, creo que tiene la particularidad de que se da un discurso que se cierra constantemente sobre sí mismo. Creo que estamos y vivimos en un mundo bastante sectario, por más de que no nos nombremos como tal, pero yo veo, o habito al menos en esta contemporaneidad, discursos que solo se cierran, personas que solo se juntan con personas de izquierda, personas que solo se juntan con personas de derecha, personas que solo se juntan con, por decirlo a grosso modo y de forma exagerada, ¿no?, pero con gente que piensa exactamente igual. Los followers. En este caso, o los followers, ¿no? Gente que sigue solamente ese ideal de vida, ese estilo de vida que le parece bien o que cree que es la verdad, ¿no? Y claro, aquí decías algo importante, Natán, y creo que es esta cuestión de no considerar que puede haber otras verdades, ¿no? Esto que Nietzsche decía de la verdad es mujer, la verdad puede ser no toda, ¿no? No, claro. Desde lo lacaniano, no toda en el sentido de, bueno, es verdad para algunos, pero para otros puede que haya otra verdad, según su historia, su existencia, su familia, su contexto y lo que fuera. Eso creo que, en mi opinión, sería como hablábamos antes de la distinción entre secta y religión.
Y bueno, hoy nos estamos volviendo más sectarios que religiosos, quizás. No sé. Mira, Carlos Bardavío, de hecho, es un doctor en Derecho Penal, muy bueno, que incluso también está llevando casos en juzgado, y él tiene una tesis doctoral que justamente intenta delimitar todo esto, ¿no? Y yo cuando leí, sinceramente, su descripción de la persuasión coercitiva, que es el concepto más técnico, psicológico, sociológico, me quedé flipando, casi que lloré, diciendo, esto es lo que me pasaba, esto es lo que me pasaba. Y mira, lo traje que, digo, mira, voy a leerlo, dice: el agente restringe o anula la capacidad de formar libremente la voluntad mediante técnicas cotidianas o neutras, sutil, progresivo o indirecto, con cierta frecuencia. Esto es muy importante porque a veces las sectas se definen como algo como muy malvado, como muy oscuro, como muy... No, es algo cotidiano, es algo diario, no es algo malévolo, algo de un líder, pues así que hay líderes sectarios que generan esto, pero a veces no, es algo cotidiano. Y lo que incapacita más que la voluntad de elección es elimina la conformación de un horizonte de expectativas, que le llaman, que es un concepto ligeramente técnico de Niklas Luhmann, que es un sociólogo, que al final lo que dice, que ofrece el sistema social y derechos fundamentales. O sea, al final no es que tú no tengas capacidad de elección, sino que te voy quitando las opciones que tienes para elegir. Y al final te quedas con muy pocas. Claro, porque aparte es eso o nada, es decir, es la alienación. Yo he tenido alguna paciente que estaba en otra secta, también muy chunga, que hay un documental en Netflix, La Luz del Mundo. Y claro, es eso o la segregación absoluta, es decir, si tú te vas de la secta, te vas de tu familia, tu madre no te habla más, ¿no? Es decir, claro, a una cierta edad uno podría decir, bueno, me arriesgo, pero a una cierta otra edad no es tan fácil. Es decir, y ahí está el apocalipsis también, ¿no? Acabar con esas sectas, acabar con el mundo tal y como lo has conocido hasta el momento, la idea de mundo que tienes y la gente o las personas, la red afectiva, con la que has construido y compartes ese mundo. Es que decir, hay una... Tú has vivido el fin del mundo, ¿no? ¿Sí? Yo he vivido el fin del mundo, sí. Yo de hecho me iba a un rompeolas solitario, porque además tú piensas que yo vivía en soledad y además con el miedo interpuesto, es decir, estoy en lo satánico, o sea, estoy saliendo, o sea, mi cuerpo no me sirve porque, o sea, no me sirve con estas normas porque soy bisexual, no entiendo esto que me está pasando, no entiendo, no puedo creer a rajatabla todo esto que me están diciendo. Y a la vez me estoy yendo a un mundo que nadie me quiere ni querrá, y que todo el mundo querrá casi matarme porque es satánico, y además mi familia me va a rechazar, que de hecho posteriormente me ha pasado, quiero decir, llevo 2 años que mi familia apenas me habla, aunque yo llevo muchos años, más años fuera, pero desde esos años que no me hablan, y ha sido como, ahora ya no, pero en su momento con 18 años, hace 10, era como vivir el fin del mundo, pero otro fin del mundo, ¿no? Sí. Otro muy distinto al que ellos... Es que realmente rompiste el mundo. Cuando Hannah Arendt dice que es redundante hablar de mundo común, porque el mundo es común, o sea, el mundo no es una concatenación de hechos aislados, el mundo es como nosotros atravesamos la realidad y como la realidad nos atraviesa, y en ese orden de ideas, digamos, fue el fin del mundo, en tanto la realidad que atravesaba ya no era la misma, fue un fin. O sea, la creación de un mundo, sí, pero ¿cuál? ¿Con qué premisas? ¿Bajo qué preceptos? Y precisamente acortando, como me pareció súper interesante que dice como esta idea que te acortaban las posibilidades de libertad. Yo, va a sonar horrible, pero lo utilizaba un poquito en clase, soy profesora, pero soy una buena profesora, lo juro. Pero me pasaba cuando estaba, pues yo era profe de instituto, que me pasaba que tenía que dar unas cosas. Entonces me tocaba un día evaluar, otro día yo hacía siempre juegos para como internalizar lo teórico, y otro día era teórico. Entonces yo decía, pues no les decía a ellos, pero sí les decía que yo me decía, tengo el juego de la falsa libertad, y era darles a elegir. Tenemos 3 días de clase en la cual una es teórica, una es juego, una es evaluación. El lunes juego, miércoles teórica, viernes examen, y entonces el viernes llegaban al examen y pues ya se odiaban a sí mismos por haber escogido el viernes. O sea, de alguna forma les vendía la idea de libertad, de que ellos habían escogido, pero a la larga la escogencia estaba en unas posibilidades y unas elecciones bastante limitadas. Y es eso como lo interesante, es mira, tú eres libre, pero mira todo lo que está allá afuera, mira, esta es la libertad que tienes, puedes elegir entre esto y nada más. De hecho, a mí me pasó casi una profecía autocumplida, porque ellos dicen que en el mundo solo hay fiestas, droga, sexo con ITS, o sea, todo lo malo, digamos, mezclado con el placer, ¿no? ¿Eh? Esto empezaba en Ibiza. El resto está... Ni tan mal. El infierno es Ibiza. Si aquí viene un mesías y me dice, vamos a Ibiza a fundar una secta, yo me voy para allí, seguro. Pero lo juntan al final como con algo malvado y algo como
nadie te va a querer en ese entorno, ¿no? Como todo es muy superficial, y en verdad no. O sea, a mí lo que me costó el mundo es inconmensurable. Es que literalmente no me cabe en esta frase de el mundo está llevado por el diablo. Es que es tan complejo que ni yo sé su mesura, ¿no? ¿Cómo mido el mundo? No lo sé. Bueno, un paréntesis también para retomar aquí, pero Charles Taze, o Taze, no sé, Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová, nació en 1852, vivió hasta 1916 en Pensilvania, dijo que el apocalipsis iba a venir, el fin del mundo, en 1914, y él fallece en 1916, ¿no? Y yo pensaba hasta qué punto esa representación del fin del mundo no tenía que ver con el fin de su mundo, es decir, el fin de su existencia, el momento en el que aproximadamente, por esperanza de edad o lo que fuera, él llegaría a su mundo. Entonces aquí sí que veo un elemento, podría decir un fenómeno elemental, ¿no? Algo muy psicótico, de hecho un poco analizando o viendo su historia, obviamente que esto no lo podemos hacer, no podemos diagnosticar a alguien que no ha sido nuestro paciente, ni mucho menos, pero en él y en otros fundadores de secta veo como un delirio demasiado evidente, ¿no? Que no hace falta ser psicólogo para ver que hay ahí un delirio. ¿Y qué define el delirio? ¿Qué es lo que define un delirio? La certeza. Yo soy el último caballero andante, yo soy Napoleón, vayan a cualquier psiquiátrico por aquí y todo, ahí van a ver, yo soy Napoleón, yo soy, yo qué sé, el yo mago tengo de la Oz. cura de la humanidad aquí, por eso Claro. me tienen en este psiquiátrico. Exacto, o sea, es como que ahí hay algo del orden de la verdad, que ni siquiera es una pregunta o una idea de verdad, un pensamiento, una reflexión, no, es una certeza, ¿no? Por eso a ti te rescató en realidad la neurosis en algún punto, el hecho de poder dudar de ese mundo de certezas, es que literalmente Lacan dice lo que rescata el neurótico de la locura es la duda, el hecho de poder dudar, ¿no? O sea, uno puede estar, todos podemos llegar a, en algún momento, paranoiarnos o paranoiquearnos un poco, ¿no? Decir, uy, el vecino me estaba mirando, ¿qué? Pero ya ahí nomás vas a empezar a pensar, bueno, quizá en realidad estaba mirando a la calle, justo me vio, o quizá en realidad mi novio o mi novia no es que me engañe, es que quizá escondió el móvil, porque yo qué sé, y empezamos a dudar, ¿no? Es decir, no hay una certeza radical de que la cosa es lo que es. Eso aparece mucho en la psicosis, en la paranoia. De hecho, es que pasan desapercibidos. Es decir, personas psicóticas clínicamente pasan desapercibidas en un entorno con esa ideología. Es que aquí, y creo que aquí hay algo fundamental. ¿Cómo diferenciamos entre esta fe que Freud o Le Bon nos dicen que tiene que tener el líder para que la gente lo siga? Pues claro, si viene un líder y nos dice, no, esta noche no sé dónde vamos a ir, no sé, estoy dubitativo, nadie lo va a seguir, ¿no? El líder tiene que venir y decir, esta noche vamos al karaoke aquí a la vuelta. Claro, Es verdad, si porque duda, mi cumpleaños va a ser 2 días, o qué, cierro paréntesis. si el líder duda, no lo van a seguir. O sea, que tiene que tener una cierta convicción por esas ideas que está tratando de transmitir a la gente. Pero claro, de ahí a tener una cierta fe, que yo creo que fe, entendiendo la definición de la Biblia, convicción de lo que se espera, no, tiene la palabra certeza, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Esa era es la definición de fe, según la Biblia. Que fe, y con fe se ve. Hay está algo este ahí, lapsus. sí, total. Hay algo ahí también de la fe, pero yo sí que creo que hay que tener fe para vivir, fe en que nos vamos a despertar, fe en que podemos funciona la sobrevivir. economía, porque si no... Exacto, o sea, hay que tener fe, incluso para subirse a un avión. Hoy vimos un accidente de avión, ¿no? En la India. Para subirse a un avión hay que tener fe de que, bueno, que el piloto sabe conducirlo, de que lo van a haber cargado de combustible, bueno, un montón de cosas, ¿no? Hay un acto de fe en nuestra vida cotidiana que hace posible la vida y el mundo. Ahora, es diferente al delirio que hay en la certeza, ¿no? Viene el fin del mundo, solo algunos nos vamos a salvar, vamos a ir a la tierra prometida, él he visto la cara a Dios. Y bueno, creo que quizá dentro de estas sectas, incluso de la religión, porque yo a veces me pregunto, Moisés, cuando le vio la cara a Dios o cuando escuchaba la voz de Dios, ¿era una alucinación? Claro, en ese momento Abraham iba a matar a su hijo más preciado simplemente porque no sé. ajá. Pero la cosa es que, perdón, el amo, solo para cerrar, el discurso del amo, aquel que se posiciona en ese lugar del amo, es decir, en el lugar de la verdad y del saber, habla en nombre de la verdad, pero de una verdad que a él también le está reprimida, es decir, de una verdad que él también desconoce. El amo también está dividido, aunque no parezca y aunque haga de cuenta que no, tiene algo allí que desconoce de sí mismo y sobre todo de que él participa del desorden contra el cual se subleva, ¿no? Que también es lo que dice Lacan del psicótico, del paranoico, que en su bella alma desconoce que ese fin del mundo, más que estar realmente en una tabla cronológica para toda la humanidad, quizás un fin del mundo que él se está representando que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que tiene que ver con su propio mundo,
Mm. con un pequeño mundo, pero como decía En Natalia, parte el es como mundo una es muy fantasía grande. también, ¿no? Que Una te permite fantasía. aguantar la realidad, o sea, a mí Nietzsche ahí, los transmundos, todo eso me encajó mucho, porque, porque la gente dentro de los testigos postergaba y postergaba, no, esto lo haré en el nuevo orden, le llamaban el nuevo orden, ¿no? Claro, yo con 5 años odiaba el colegio, o sea, prefería 1000 veces que viniera el fin del mundo y que se construyera un paraíso que no mañana ir a clase a escuchar al profesor, o sea... Total. Y con respecto a esto de la fantasía, y aquí cierro, Freud decía en Psicología de las Masas, las multitudes no han conocido jamás la sed de la verdad, solo siguen ilusiones, fantasías, Y es que, que hagan creer que alguien sabe dónde ir. y que lo creen también, ¿sí? Normalmente, bueno, voy a irme muy atrás, voy a irme a Platón, que yo no lo tenía ni siquiera aquí, pero de una cuando lo que estaban hablando lo pensé. Cuando pensamos en el mito de la caverna, que todos lo conocimos, lo vimos en el instituto, va mucho más allá de simplemente ahí dentro de una caverna y fuera una caverna. En la caverna habían varios espacios. O sea, en el mito de la caverna, Platón decía que estaban unas personas atadas falsamente de pies y manos viendo una pared de sombras, pero detrás de ello había unas personas sosteniendo unas figuras, pero ellos también estaban viendo la pared de sombras. Atrás estaba el fuego, adentro aún de la caverna, y luego afuera estaba la realidad. Esto habla de la epistemología platónica, pero más allá de eso, lo interesante aquí es que en la primera parte que describí, sombras y objetos, las sombras son nuestras conjeturas. Dice Platón, conjeturas son toda aquella cosa que no tiene ningún tipo de certeza sensible, pero como yo las he vivido, las considero reales. ¿Basadas en qué? En las figuras, que la figura representa la pistis, la primera parte representa la icacia, la segunda es la pistis, que son las creencias. Entonces, quienes sostienen las creencias fundamentan nuestras conjeturas de la realidad, y esas personas que sostienen las creencias ven la pared de sombras. O sea, no es que, ay no, me quieren convencer de algo para sacarme dinero, bueno, quizá, pero es que lo creen realmente, o sea, están dentro de eso, están en la caverna. Están dentro del juego, por eso incluso, o sea, el discurso, la perspectiva que intento también a veces decir cuando digo en público es, o sea, los que están dentro también, o sea, han normalizado un comportamiento que es dañino, o que se hacen daño entre sí también. O sea, yo siento, no sé si pena o empatía por que han normalizado también unos patrones y unos comportamientos que no son adecuados, pero no se lo están inventando, quiero decir, incluso lo más complicado, especialmente en los testigos de Jehová, es que no hay un líder específico, simplemente es casi una comunidad, un conjunto social que se ha extremizado, casi generando una agencia propia de ese narcisismo colectivo, lo que sea, y a la vez dañino entre sí, ¿no? pero que es más difuso que es entre cada una de esas relaciones entre esas personas. Claro, porque es mucho más difícil identificar un otro contra el cual sublevarse, porque no hay un otro contra el cual sublevarse, porque el otro soy yo. O sea, si todos pensamos iguales, el otro soy yo, ¿contra quién me sublevo? Es que lo sectario está dentro de cada uno de ellos, incluso uno que sale sigue con esos mismos pensamientos sectarios de, o tengo que mantener la compostura, y por eso digo que incluso lo sectario es algo más universal de lo que parece. Quiero decir, todo el mundo habremos sentido un poco más, un poco menos de presión de grupo, o habremos querido caer bien a un grupo, o nos habremos sentido solos y habremos adoptado una identidad o una imagen para ser parte del grupo. Entonces aquí la cuestión del otro lacaniano, por ejemplo, teóricamente a mí me ha ayudado muchísimo a entender este tipo de relaciones, que al final imparten la vida en la sociedad, la política, todos los grupos sociales. Lo que pasa es que algunos no sé si se aprovechan sin agencia, o sea, pero se aprovechan de estos comportamientos para extremizarlo, para extremizar esta identidad. Total, y aquí creo que ahí está el punto clave, ¿no? Y el núcleo de lo que para mí es el tema de las sectas. Y es que, por un lado, si nos vamos al origen, como dijimos al principio, las sectas, ya sean las que pertenecían a ciertos seguimientos filosóficos o ideológicos, o a las religiosas, empezaron siendo un sector de la población que se separaba del pensamiento hegemónico por justamente considerar que no dejaba lugar a la otredad. Es decir, bueno, aquí solo se piensa esto y nosotros nos separamos porque pensamos otra cosa. Es decir, somos otros a este discurso totalizante, pero terminan creando exactamente lo mismo contra aquello que se han revelado. Eso creo que es la parte como fundamental, ¿no? Es como que, vale, nos separamos de aquí porque nosotros no estamos de acuerdo con esa idea del mundo, o esa visión, pero terminamos creando una visión igual de cerrada, totalitaria, en la cual no cabe ni hay acceso a ningún tipo de reflexión ni apertura sobre cuál es la verdad, cuál es la realidad y esta cuestión, ¿no? Como por eso terminar la haciendo lo mismo. religión o sea, la religión, las sectas
digamos, como los grupos sectarios en general, pues eran tan importantes para la construcción de una polis. O sea, por ejemplo, Hobbes, Maquiavelo, Rousseau, que tanto nos abogó por el contrato social y un poco como la protodemocracia. Todos hablaban de una religión común, porque la religión común es importante porque si todos compartimos un algo, pues no tengo necesidad de sublevarme ante un gobernante, también por el orden mismo estatal. O sea, en tanto todos compartamos algo, pues va a ser mucho más sencillo poder organizarnos, dominarnos también, pero organizarnos. Hay en este libro, bueno, hay un montón de libros, bueno, medio los he hablado, pero en este libro súper interesante, dice que se llama El Sur tiene la palabra, le da durísima a Europa. Si quieren romper ese eurocentrismo, lean a este libro de Zizek, y tiene un libro, uno de los ensayos, son varios ensayos, habla en serio, le da muy duro a Europa, pero bueno, uno de los ensayos habla sobre la vuelta al conservadurismo y habla como el conservadurismo se ha hecho el nuevo cristianismo, o sea, como que hay una vuelta a, que lo hemos hablado en otras charlas, de hecho hemos hablado de la nostalgia de género, de querer volver a algo que ya estaba establecido, de por eso salen los incels, las mujeres un poco más hegemónicas, todo esto que estamos viendo en redes sociales que hay una vuelta al conservadurismo, precisamente es una vuelta a las certezas y precisamente es las nuevas, para ponerle uno de los apellidos de nuestra charla, las nuevas religiones, encontrar una certeza en aquello que pues de alguna forma le da un poco más de sentido y orden a todo esto que se vuelve como tan ecléctico y tan extraño, no sé, el clean look, las mujeres de alto valor y unos discursos que se vuelven un poco repetitivos y que reemplazan la hegemonía que ellos dicen que lo woke, me estoy metiendo con muchas cosas, que lo woke ha generado. Perdón, me queda la verga. Para mí al final lo único que saqué de certeza, digamos, si es que la hay, de algo es que en cualquier entorno de fe siempre habrá un componente social y político y material. Entonces, al final, mientras sepas eso, toda institución, o sea, toda relación social conlleva eso. Entonces, mientras sepas eso, creo que nadie va, como decir, engañado, ¿no? Nadie va engañado y aún así puede ser libre, ¿no? De estar donde quiera estar, de creer lo que quiera creer, ¿no? Libre o responsable, ¿no? Responsable, en el sentido de que, bueno, ninguno de nosotros quizás libre al 100% de ser heterosexual o de ser de, yo qué sé, cualquier ideología política o lo que sea. La libertad siempre está, entre comillas, cercenada, ¿no? O condicionada, si se quiere, pero sí que al menos responsable de aquello que asume o de lo que se apropia o se reapropia, ¿no? Y en esto que acabas de decir igual me hizo pensar mucho en algo que yo le he estado dando muchas vueltas para esta tertulia, que quizás no cabe el debate aquí porque es un debate más quizás clínico, para el máster. Digo, un colega. No, pero lo señala así, psicoanalista, hablé mucho del delirio, ¿no? O de estas personas que mantienen un delirio, sí, la tierra prometida, los voy a salvar, nosotros nos vamos a salvar y tal, pero no de la perversión. Hay mucha perversión a veces también en los evangelistas, en los cristianos, en los testigos de Jehová y en cualquier tipo de secta seguramente, que ya no hay solo una cuestión de delirio y de los voy a salvar, sino de abusarse, ¿no? Del abuso. De hecho, los abusos están presentes en un montón de religiones, voy a decir, ni siquiera ya de sectas, ¿no? Sabemos el cristianismo, la cantidad de abusos y de denuncias de abuso sexual y de todo tipo de acoso y de abuso que ha tenido. Los testigos de Jehová no he leído suficiente, pero imagino que también. Hay la luz del mundo también. 15 o 20%, por ejemplo, de la asociación ha sufrido abusos sexuales. Claro. 20% un 20% de las personas que están en la Asociación Española de Víctimas. Total. Y el documental este de la luz del mundo, esta otra secta también, que tiene sede en México y aquí en España, que se ha hace poco desmantelado gracias a que algunas mujeres denunciaron que fueron parte de un montón de abusos sexuales cuando sus madres las enviaban a México, a la sede, a estar con los curas, con los padres, y los padres abusaban de estas chicas. Es decir, están estos documentales desde niñas. Es decir, hay como testimonios bastante terribles. Entonces ya ahí entramos en otro terreno. Ya no hay solo un delirio, sino un abuso de poder. Ya hay una perversión, un sadismo también. Yo lo que veo sí que, o sea, abuso de poder no sé hasta qué punto, pero sí que hay. O sea, ellos le llaman un sistema teocrático, ¿no? Pero al final es un sistema político, patriarcal, porque al final solo los hombres pueden tener poder ahí, ¿no? Y las mujeres o sea, quiero decir, ser mujer de alguien en un alto cargo es ser mujer de, o sea, es algo importante. Es patriarcal puro y duro, ¿no? Lo que sí que veo es que ahí se refuerzan, digamos, personalidades que en verdad a lo mejor en la vida cotidiana no tienen relevancia, pero encuentran un lugar
político donde tener poder y donde ser reconocidos, ¿no? Que al final también es algo natural querer ser reconocido en el mundo, pero en ese lugar se hace un artificio sobre qué cosas van a ser reconocidas o no. Entonces se crea como un patrón sobre qué va a ser reconocido o no, y a partir de ahí, pues los más espirituales, ¿no? Los más teocráticos serán los que más avancen en esa carrera, ¿no? Y yo con esto voy cerrando porque así no crean, ya unos 45 minutos hablando, por Dios. Pero hay algo que está ahí con la noción de poder, con el Kratos precisamente, por eso es teocrática. Y es, no sé si han visto, bueno, el experimento de Milgram o el experimento de la cárcel de Stanford, y muy grosso modo es, ¿qué hace una persona con poder? Lo que acabas de nombrar, o sea, ¿qué hace una persona cuando en un espacio donde no tiene poder, que es un espacio político-social, en donde no es nadie, porque, no sé, no tengo todo el dinero que tiene... no sé quién tenga mucho dinero, ¿cómo se llama el dueño de Inditex? No me acuerdo, en fin. Ese señor. Y eso, pues ya lo tengo en un espacio donde ahí estoy posicionado. Y yo creo, y con esto cierro, que aquí lo que nos, digamos, lo que es transversal y es interesante en analizar es la concepción de la verdad. O sea, no verdad desde la relativización de ahora todo es relativo, no, sino de cómo pensamos la verdad, cómo pensamos aquello que se devela y que deja velado, por qué queremos las certezas. Y en ese orden de ideas, y también de acuerdo a lo que decía Flor, me parece muy interesante esto de, a ver, estamos cargados de certezas, y uno de los problemas contemporáneos y la polarización que estamos viviendo actualmente, Colombia está viviendo una situación terrible, intentaron matar a un candidato presidencial. O sea, se está yendo a la mierda entre la izquierda y la derecha, y eso no pasa solo aquí, eso en Estados Unidos, y bueno, aquí como estamos en Colombia, no, eso pasa en todas partes, y es precisamente porque somos portadores de la verdad, y en nombre de la verdad pues se han librado las grandes guerras. Entonces, digamos, como replantearse la verdad como certeza y no la verdad como una revelación de un algo que tiene unas condiciones de aparecer, pero poder desaparecer. O sea, la verdad no solamente como aquello que se da, sino aquello que se revela y vela, que te da la posibilidad de que haya otras verdades. Yo creo que es importante replantearse la noción de verdad, creo que es un poco transversal. Sí, hay que hacer un duelo ahí, es decir, abandonar que esa verdad se va a poder alcanzar alguna vez o va a ser única y para todos, ¿no? Y universal. Y en esto, y yo cierro también por aquí, Freud va a hacer una analogía entre el líder o el amo y el hipnotizador. Entonces va a decir también que la masa o las personas, el rebaño, se deja hipnotizar o se termina como hechizando, cayendo en una especie de parálisis fascinada, ¿no? Por estos líderes, pero bueno, evidentemente en la cual hay un delegar cierta responsabilidad y caer en un estado en el cual se convierte el sujeto en esclavo de su inconsciente, va a decir Freud, ¿no? Cuando antes se hipnotizaba a la gente, cosa que Freud practicó antes de surgir el psicoanálisis, Freud hipnotizaba, ¿no? Como otros médicos de la época, y el sujeto hipnotizado hace lo que el hipnotizador le dice, es decir, ve y busca ese sombrero, va, busca el sombrero y te lo trae, ya no es dueño de sí mismo el hipnotizado, ¿no? Bueno, Freud por eso renuncia, y por eso el psicoanálisis nace a partir de una renuncia a una posición de poder, que justamente la de ser un hipnotizador, y surge otro tipo de discurso, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy similar esta cuestión de, justamente por dejar llevarse por esa ilusión de la verdad y de la seguridad y de la protección que nos puede brindar un otro, esa erótica del poder, a veces justamente terminamos siendo esclavos de nuestro inconsciente y de un otro, del otro, esclavo del otro. Totalmente. No, al final la verdad siempre está en relación con, o sea, no hay certezas, o yo después de salir, ¿no? de todo eso me doy cuenta que no hay certezas, ¿no? Y a veces caía en un abismo de que no entiendo el mundo, ¿no? Pero los grises también te permiten definir la continuidad del mundo, de cómo está empleado, y luego al final que vivimos en un mundo, no dejamos de ser animales. Lo que quiero decir es que al final el amor materno-paterno, familiar, etcétera, quiero decir, todo eso condiciona al final nuestras posiciones materiales y psicológicas, ¿no? Entonces, los significantes, ¿no? Que al final el significante es un concepto de algo racional, pero en verdad es algo irracional también, que tiene que ver con la relación con las personas que queremos, ¿no? Entonces, claro, las sectas, o donde salgo, jugaban también con eso, con poder darte o quitarte, depende de qué relaciones, ¿no? Tan fuertes, ¿no? Como las familiares, para definirte una verdad o no, ¿no? Entonces eso incluso inconscientemente también te genera esa presión, ¿no? Bueno, al final, mientras uno sea consciente
de todo esto, ¿no? Y que la verdad siempre está en relación con las cosas y con los sujetos, ¿no? Que al final no dejamos de ser sujetos en el mundo, ¿no? Intentando entender la vida, pues es más que suficiente, ¿no? Bueno, y con esto cerramos. Con esto cerramos. Bueno, ¿qué pasa ahorita? Ahorita abrimos el espacio para el debate, todos pueden participar de una forma ordenada. Nosotros tenemos el palo. No, La verdad. La verdad, también ustedes pueden, si alguien tiene una pregunta, puede responderle otra persona que no sea necesariamente nosotros, pueden hacer preguntas directas si lo desean. Y una cosa importante para decir son dos cosas. Uno, que, bueno, esto lo subimos a nuestro podcast, se llama Rabaleras Parlantes, con V de Raval, no es un error ortográfico, es por ser en el Raval. Nos pueden escuchar en Spotify y YouTube, pero si interactúan, pues su voz aparecerá, serán famosos para nuestros 100 seguidores. Y followers. Y lo otro es, bueno, vamos a continuar, pero si alguno quiere de pronto pararse por una cerveza, pues puede hacerlo y regresar, pero solo por avisar. ¿Quién quiere romper el hielo? Arrancamos. Comencemos. Me encanta conversar. Silencio. Pregunta, ¿hay alguien que vaya a hablar? De momento. Tú. Uno cuando habla de secta relaciona inmediatamente con religión al final, ¿no? O lo primero que te viene a la cabeza es justamente eso. Ahora, banalizamos un poco la palabra secta cuando se la ponemos, por ejemplo, a... se me viene a la cabeza este movimiento de guiados y de los... en donde hay un líder, hay un mensaje, hay un aislar de la familia, de los seres queridos, de la gente que al final te puede reconducir, ¿sí? Y analizamos un poco cuando llamamos secta a este tipo de organizaciones entre Ya dos sería sectas de la pregunta. Yo desde mi punto de vista no, o sea, quiero decir, creo que la cuestión de fe, porque lo que diferenciaría, por ejemplo, un Yados en Testigos de Jehová, aparte de muchas otras cosas, pero la más significativa es la cuestión de fe. La cuestión de que es un grupo sectario de fe o no, aunque sí que es cierto que hay cierta fe, creencia, etcétera, en Yados, pero no tiene una metafísica tan compleja, por ejemplo, como los Testigos de Jehová, tanta creencia. Entonces, yo sigo pensando que incluso los Testigos de Jehová les quitas la Biblia y les quitas cierta ideología cristiana y siguen siendo teniendo comportamientos sectarios, en cierto sentido. O sea, lo que quiero decir es que a veces la fe es una excusa para definir un sujeto de nosotros somos mejores que ellos, de generar... O sea, al final parece mucho más humano, de emociones primigenias, primarias, y parecen relacionables. En los testigos que va con Yados mismo, si le quitas la cuestión de fe y la cuestión de... O sea, parece que sea una excusa. A veces la creencia de la Biblia y tal parece una excusa, porque sinceramente, quiero decir, los testigos de Jehová adoptan comportamientos sociales que son dictados por la cúpula, bueno, por el cuerpo gobernante, y que la interpretación de la Biblia es extremadamente laxa. Quiero decir que un día hacen no sé qué, saludar a los expulsados, por ejemplo, o no saludarles, o no sé cuánto, cómo se tiene que comportar socialmente, ponerse sangre o no ponerse sangre, si es algo de conciencia o algo de no, o celebrar un cumpleaños o no. O sea, al final creen ciegamente las certezas, de nuevo, ¿no? No importa si haya una cuestión más profunda de fe o no. De hecho, a veces yo tenía cierto respeto por testigos de Jehová que eran más cristianos que testigos de Jehová, porque justamente podían superar esa cosa. Entonces yo creo que Yados hay comportamientos sectarios. O sea, yo sí que pienso que hay comportamientos sectarios en el momento de que hay una eliminación de... O sea, creencias muy absolutas sobre las finanzas, sobre cómo creer qué es lo que tiene valor en el mundo. Los hombres de valor. Los hombres de valor. Los burpees, ¿no? Le llaman, y levantarse a las 5 de la mañana, y digo, qué palo, ¿no? Levantarse a las 5 de la mañana. Meter la cabeza en hielo, tienes que levantarte a las 5, meter la cabeza en hielo, meterte a la piscina, meter la cabeza en hielo. Ah, lo de la piscina. Sí, ¿no viste el meme ese afrodescendiente mamado gigante? No has visto en TikTok. Bueno, ¿Te acordás de la piscina también? O sea, sí que es cierto que a lo mejor decirle secta a cualquier cosa sí que lo banaliza, pero decir que tiene ciertos comportamientos sectarios, o por el concepto de persuasión coercitiva me gusta mucho. Que tenga cierta persuasión coercitiva, de hecho ya han habido criptosectas, se les llama, que han estado en juzgados algunas. Es apreciación.
persuasión coercitiva. Porque no es ni coercitivo, o sea, coerción es algo que jurídicamente tiene mucha fuerza, pero persuasión coercitiva es como algo coercitivo pero muy sutil. Por eso... Fuego lento. Sí. Yo tengo una... Sí, después. Para mí hablar de secta por lo general tiene más que ver con un delirio místico y con alguien que te convence de una realidad que no existe o que más que con una religión, porque los testigos de Jehová, pese a que pueden ser muy pesados y todo eso, tampoco es que te hagan cometer delitos o planear asesinatos colectivos o cosas así, pero las sectas, también en Chile han habido un montón de sectas donde terminan matando a bebés porque son el anticristo o encerrando a gente durante años porque también son el anticristo o están en el mundo. Entonces, ¿cómo diferenciamos el fanatismo, como podría ser un testigo de Jehová o los mormones o de lo que es una secta como la de Charlie Manson o una que hubo en las Guyanas, creo que también todos se iban a... Y que todos se suicidaron al final. Menos porque... el que lo... El líder. El líder, creo. Sí. Pero al final se suicidó también porque fueron... Esa es súper interesante. Sí, claro, por eso entonces, cuando hablamos de secta yo me imagino esa secta. Igual Wild Country también, el documental es brutal, de Osho. Ay, los de Osho se ve así todo paz y amor y los de sectas de nada. Es más una moda, ¿no? Cuidado con Osho. Cuidado con Osho. Yo leía mucho. Wild Country. Pero sí, Me gusta esto. ¿Qué diferencia de secta, fanatismo? Me encanta, nos da un tema para próximas tertulias que no hemos hablado, fanatismo, que me encanta. Y total, ¿no? ¿Qué diferencia hay? De hecho, yo veo hoy por hoy, en esto que me refería, de discursos cerrados, de seguir estilos de vida en seguidores y tal, o en la política, veo una política muy sectaria en cuanto a los fanáticos también, que cada uno se vuelve y que solo ve esa idea y no otra, ¿no? O sea, como hay algo ahí de enceguecimiento. Lo que tienen en común creo que es el enceguecimiento. Habría que ver Pero la La diferencia. diferencia entre el seguimiento y matar bebés porque son anticristo, Es que hay un trecho. A mí me parece... Y Bueno, eso fanatismo tiene la palabra ya fantasía, fantaseo, ¿no? Fan. Ya fan, exacto. Hay algo ahí de estar hechizado, esta cuestión de estar un poco ahí perplejo con una fantasía, pero no se llega a cometer un acto. Es decir, esto ya estamos hablando evidentemente de un pasaje al acto, una cuestión así como... Pero ya hablamos de fantasía. Atológica. Justo la sesión pasada hablamos de pero imaginación, fantasía, realidad. fanatismo, ¿no? Bueno, está interesante para enfocarlo otra cosa. Pero yo tengo una pregunta para Natal, explícita. Cuando dijiste, a mí me encantó, o sea, y va de la mano con la pregunta que acabas de hacer, que no la hicimos aquí. A mí me encantó cuando yo tengo 3 tíos testigos de Jehová y mi familia es súper católica. Y una de las tías testigos de Jehová vivía con mi abuela y vivió durante 40 años cuando mi abuela diariamente se hace como 8 rosarios. O sea, tiene una niñita haciendo rosarios, uno la va viendo y va hablando con ella y ella está como, yo te señor María Llenar. O sea, es too much del extremo. Y a mí me tocó fuertemente pues por dramas familiares. Cuando nombraste a los testigos de Jehová como secta, me pareció como, wow, sí, son secta porque siempre lo pensé como religión. Yo sé que esta pregunta estaba ahí de base. ¿Por qué los testigos de Jehová son secta? Bueno, yo de hecho en ningún momento he dicho que sean secta, pero sí que he dicho que tienen comportamientos sectarios. Me gusta. Creo que es muy importante ser preciso con las palabras, también incluso porque judicialmente, madre mía, la asociación que estamos gestionando por simplemente hablar, o sea que a veces las víctimas solo buscamos reconocimiento, no buscamos nada más, pero ¿qué nos define con esos comportamientos sectarios? Bueno, al final, mira, y casando con la pregunta que hacías de eso, ¿qué diferencia este tipo de instituciones sociales, digamos, de otras